y volver a preguntar sobre Libra, qué sé yo. Dale, vuelvo de ahí. Una alternativa al sobre. Si será por las malas, será informados. Bueno, continuamos. Y decíamos, todo tiene que ver con todo y vamos a hablar de un informe del INDEC que salió en las últimas horas y que revela que la mitad de los hogares argentinos llega a fin de mes con estrategias por fuera del salario. Ahora profundizamos un poco en qué queremos decir con estrategias por fuera del salario, pero en un primer momento podemos hablar de que la mitad de los hogares están viviendo del crédito. De esta forma, el estudio Estrategias de Manutención, cómo organizan su economía los hogares argentinos del INDEC, reveló que el 37,4% de las familias tuvo que recurrir a sus ahorros para pagar las cuentas del mes, mientras que el 16% tuvo que pedir dinero prestado, tanto a familiares como a amigos, el 14% se endeudó con financieras y acá, cuando hablamos de estrategias por fuera del salario, encontramos la principal, que es que el 50,9% compró en cuotas o fiado, mientras que el 9% vendió pertenencias para cubrir sus necesidades básicas. De esta forma podemos decir que 1 de cada 2 hogares del país vive a crédito, no endeudándose con tarjeta de crédito o con el fiado. Vemos que si bien crece el endeudamiento con financieras o con familiares y amigos, sigue estando el principal problema en el crédito, cosa que ya están alertando, ¿no? Los bancos públicos, por ejemplo, hablando de los niveles de mora que hay en los pagos de las tarjetas, claro, las demoras que hay, que se van acumulando esas cuentas. Bueno, todos conocemos a alguien que te dice, cobré y ya no me quedó nada porque me lo consumí tengo todo. Tengo la tarjeta en la nuca. Usan para pagar la tarjeta y gasto que esto se la antes de habiliten que para se me después haga el poder cierre. usarla también. Sí. Y la realidad es que esto se multiplica. Este dato del INDEC lo deja en claro. Ahí estábamos viendo también algunos de los gráficos. En el primer gráfico justamente habla de lo que creció este dato comparado el primer semestre del 2025 con el segundo semestre de 2003. De 2003. Ahí lo vemos, gastar, pero esta comparación la hace el INDEC, tiene que ver con cuando comenzó a generar estos datos. El 19,9% en el 2003 gastaba lo que tenía ahorrado, hoy en día eso creció al 37,4%. En el caso de pedir a bancos o financieras, pasó del 3,4 al 14,2. Y si comparamos la compra en cuotas con tarjeta de crédito o libreta y fiado, vemos cómo pasa del 22 al 50,9%. Y nadie va a decir que el segundo semestre del año 2003 era un año de bienestar económico. Digo, estamos comparándolo con una época donde había un gran índice de desocupados, había un gran índice de caos económico y social y político, ¿no? Recién asumido el gobierno de Néstor Carlos Kirchner, digo, está comparado con una época que no son los mejores números y aún así los datos son muy tremendos. Estamos hablando de una duplicación. Más que nada esto, ¿no? La mitad, 1 de cada 2 familias tiene que recurrir al crédito chico, para ¿no? comer, sí. Para comer, para comprar alimento, para comprar verdura, para comprar, carne, ya vimos cómo cayó. Ayer lo repasábamos los datos de cómo ha caído. Y encima los índices, ¿no? De compra de verduras, de fruta, de alimentos de primera necesidad. Sí, que es terrible porque la alimentación necesitas por lo menos comer frutas todos los días, verduras, carne también es muy importante para el desarrollo de los niños. Y lo que iba a decir es que también es muy peligrosa la cuota mínima de la tarjeta porque se te va acumulando y llega un momento que te embargan el sueldo. Ha pasado con varias familias
Así que también eso es como una trampa del sistema de créditos. Y no, y que cuando se te hace una burbuja del crédito también, ahí es donde verdaderamente ves el problema. Porque hoy en día lo que dicen muchos que es, bueno, pero no llego a fin de mes como nunca llegué. Bueno, pero no es lo mismo no llegar a fin de mes y tener que buscarte alguna changuita que directamente arrancar el mes con la deuda estallada en la tarjeta. Bueno, y como veíamos, estrategias complementarias o de reemplazo de ingreso monetario, se lleva el 74,5% no solicitó préstamos, un 25% sí está solicitando préstamos. Y en el caso, como decíamos, de los ahorros, el 40,8% utilizó ahorros o vendió pertenencias, que es 4 de cada 10 personas. Estamos hablando de índices muy altos. 4 de cada 10 familias argentinas recurrieron a ahorros. Como decíamos, ese es el dato, 4 de 10. Sacá los dólares del colchón, campeón. 4 de 10. 4 de 10 pueden hacer eso, pueden recurrir a algún ahorro que tenían ahí para consumo diario, que no es lo mismo que usar el ahorro para algún bien de ocio. No solo que hasta cuándo te va a durar, sino que estamos hablando de que 4 de 10, pero 1 de cada 2, es decir, 5 de cada 10, tiene que recurrir al crédito. O sea, son muchos más incluso los que ya tienen que recurrir al crédito porque ya no tienen esos ahorros. Entonces, la situación se va profundizando y es algo de lo que el gobierno no está hablando, ¿no? Cuando hace un gráfico de la situación actual. Y esto no son datos de ninguna, no es del Instituto Patria ni de Cuca Macuca, son los datos del INDEC. Los datos del INDEC. El mismo INDEC que todos los meses dice que hay 2% de inflación. Me gustaría que me ponga más Cuca, a ver si alguno de la oposición estuviera diciendo algo también hablando respecto de esto, ¿no? Porque también bastante poco hablan del gran drama de las familias argentinas. Este tema, uno de los medios que principalmente se ha puesto encima, sorprendentemente, es el grupo Clarín, haciendo distintos informes de producción propia en las últimas semanas alrededor del consumo de las empresas, de las familias, alrededor del endeudamiento concreto, hay la mucha utilización de la tarjeta. Hay mucha consultora también haciendo informe al respecto de esto. Con la verdad que un poco sorprende porque sabemos cuál es el grupo mediático o que responde, a qué intereses responde. Ahora, particularmente, está focalizando la atención en una situación que hoy, convengamos que con cualquier persona que tenga tarjeta de crédito y hoy hables, te va a hablar de una situación de que está tratando o de controlar su nivel de gasto o concretamente está en una situación de un gasto mensual complejo porcentualmente en relación a su salario. El informe del INDEC también lo que hace es estratificar, hacer la diferencia por estrato social. Y lo que indica esta diferenciación es que los hogares de ingresos bajos son los que, en los casos de 1 de cada 3, recurrió al endeudamiento, principalmente con familiares y amigos, y en los sectores medios y altos es donde se ve este predominio del uso de tarjeta de crédito y de préstamo bancario. No, digo también para que entendamos las que ya épocas. no es clase media. La clase media, justo ayer lo charlábamos entre algunos acá por fuera del aire, que en la Facultad de Periodismo a unos grupos le habían pedido la tarea de encuestar, justamente hablando de endeudamiento familiar, encuestar a familias de clase media, que recordemos que hoy en día, según el INDEC mismo, la canasta básica para ser de clase media es casi 2 palos. Claro, un palo 900. Y hablamos lo que a gente de la universidad pública, que hoy en día bien sabemos que son lo que en algún momento era la clase media, lo que les estaba costando encontrar a gente para encuestar. Porque ya lo que antes era la clase media, ya no lo es. Ya es muy difícil encontrar familias que tengan ingresos mayores a 1.900.000 pesos. Y justamente el trabajo, bueno, lo que busca es indagar un poco más sobre esto, ¿no? El predominio del uso de tarjeta de crédito y de préstamos bancarios en los sectores medios y altos, que es lo que muestra también esta gran problemática, porque hay quienes dicen, bueno, siempre estuvimos mal. Bueno, estos datos muestran que no siempre estuvimos tan mal. Bueno, y en el caso del uso de ahorros, se ve en todos los niveles que hay un incremento sostenido desde el año 2024, con un valor histórico este año del 40%, que utiliza ahorros para consumos básicos. Y también lo que muestra este informe con respecto a la economía familiar en general, concluye que los hogares argentinos ya no se pueden apoyar tanto en el ingreso real del salario, digamos, el ingreso el que te entra básico, fijo, el que te entra fijo, sino que
viven entre una changuita, un esfuerzo más, así lo dice el informe, dice el esfuerzo, la ayuda estatal y el endeudamiento. Digamos, esos 3 pilares son necesarios para que una familia llegue a fin de mes, de distintas formas, según también el estrato social, pero ya no se pueden sostener solamente con el ingreso de decir, bueno, lo que hicimos siempre, ¿no? Trabajadores registrados, tanto en el sector público como en el sector privado, que están por abajo de la línea de pobreza y tienen que tener otro trabajo más o algún subsidio, en el caso que sea, ¿no? Puede ser para pagar la cuota del colegio, puede ser para comprar comida, puede ser para lo que se esté requiriendo en cada uno de los casos y después también el endeudamiento como una base de todos los niveles sociales. Sí, recordemos también que no estamos hablando de los alquileres que están terrible, te come más de medio salario seguramente un alquiler para una familia tipo y también lo otro que me parece preocupante es el nivel de estrés que están viviendo las familias, tanto por estos endeudamientos como por tener más de un trabajo. El nivel de salud mental está, la verdad que en caída, tanto como la salud, ¿no? Que la verdad que es preocupante porque no tenés un sector que defienda mejor dicho, no tenés de parte del gobierno políticas para la salud mental y tampoco tenés de parte del gobierno alguien que se preocupe por pensar en el trabajo y cómo recuperar la economía. Al contrario, nos enteramos de las cosas por Scott Bessel. Sí, que ayer llegó el mensaje de Scott Bessel. Era obvio, ¿viste? Pero yo le dije que iba a llegar el mensaje del nuevo ministro. Sí, yo pensaba justo. Un poco me lastima cosa premonitoria que a veces sucede en este programa, quiero decirlo. Es que era obvio. Pero me lastima, en serio, ¿eh? Hoy lo escuchaba y digo, ¿querés saber de Argentina? Ayer dijimos que esto iba a pasar. Estados Unidos. Puta madre. Tremendo. Scott Bessel, que salió a decir básicamente que se la llevaron toda chingüengüencha, que no nos dejaron nada, que le salió hermosa la jugada. Que ya están ganando dinero con eso. Estaban por el piso, fuimos a salvarlos porque la verdad que estaban a punto de morirse. Pero nosotros ganamos. Siempre ganamos. Nosotros ni lo intentamos y ganamos igual, dijo Scott Bessel. Que nosotros nos pasamos de zurdismo. Bueno, y de la lógica del se viene. No nos pasamos. Ay, mira, justo el querido Mati Marchi pone esto. Interesantes repreguntas. Hay que felicitar acá a los colegas del MSN que... a los colegas del MSN, que nos escuchan todas las mañanas. Pero son colegas y estuvieron bien. Es interesante las repreguntas que le hacen. Periodismo a mí me encantaría que haya algún periodista en la Argentina que llevando al secretario de Finanzas o de Economía haga algún tipo de repregunta así. ¿Pero ganamos o no ganamos? Che? Pero a vos no te alcanza con Luis Majul que cuando Caputo dice anda a dormir tranquilo. Luis, no va a pasar nada con el dólar. No te puedo dar información. Y Luis Majul le dice, bueno. Sí, no, se queda... Bueno, señor Caputo. Bueno, nada, tremendo este dato del endeudamiento, datos de el INDEC, un informe que grafica algo que veíamos. Ahí está el dinero de los argentinos. Sí, así es, pagándole el regalito que le hizo los Estados Unidos a el gobierno nacional y que bien le ha salido, ¿no? Porque ganaron fuertemente en el 26 de octubre. 34 minutos que pasan de las 9 de la mañana. Nos vamos a meter detrás del lente de Franco. No sabía desde dónde verlo y lo vi desde el lente de Franco. Bueno, vamos a meternos en otro capítulo de desregulación. Sí, otro más. No tocamos recién el de la educación privada, no me voy a meter en ese, pues me voy a meter en uno que sucedió la semana pasada, que pasó bastante desapercibido, o que por lo menos no hubo muchos medios que hayan tocado el tema, y sobre todo me parece fundamental y necesario, como les decía, en algún momento volver al pasado para decir que estas cosas ya sucedieron, este proyecto desregulador y que el Estado
se descinda de total responsabilidades, no solo en la producción, sino en la atención a nuestro pueblo, trajo consecuencias y la historia así nos las presenta. Pero vamos a arrancar desde el comienzo. El decreto 973/25 que plantea la desregulación de la industria del vino. ¿Qué es esto? Bueno, menores controles. Concretamente, va a haber menores controles. Recordemos que antes, o lo que estipulaba también dentro del Instituto Nacional de Vinicultura, se encargaba de algunos controles específicos en las bodegas. Estamos hablando de previo a la producción, en el propio crecimiento de la vid, en la propia chequeo de la uva y obviamente también todo el proceso de industrialización del vino. Estamos hablando de el embotellado, el procesamiento que tiene la uva y el posterior embotellado. Bueno, entre otras cosas, lo que va a suceder es que Federico Sturzenegger desregula la fiscalización de la producción del vino y ahora solo lo que se va a fiscalizar es el producto envasado. Bueno, ¿qué es lo que significa esto concretamente? Bueno, menos controles, menos nivel de cuidado alrededor de la producción. Obviamente parte del relato discursivo que viene a instalar Federico Sturzenegger y su equipo. Obviamente esto lo anuncia con una foto, con un montón de hojas, como a él le gusta mostrar, ¿no? Porque acá hay como... No, que se nos excita el presidente. No, es cierto. Gimió. Se nos gime el presidente cuando ve esos... Esta realidad me hace... Mirá lo que excita al Mirá lo que tipo, ¿por qué sabemos eso? Bueno, está. Perdón, yo dije 973, la resolución es la 37. El 973 es la cantidad de normas que se desregulan. Se me chispoteó el número. Son 973 normas que van a dejar de... que han sido derogadas concretamente, que eran tareas que tenía el Instituto Nacional de Vitivinicultura. Y redefine gran parte su función. Desde ahora entonces, el organismo deja de controlar las etapas productivas y estamos hablando de cosecha, elaboración o transporte para enfocarse únicamente en garantizar la calidad del vino embotellado. Obviamente, como decíamos, impulsada por el ministro Federico Sturzenegger de Desregulación, que también lo que planteó, entre otras cosas, fue terminar con décadas de burocracia absurda, así dijo, ¿no? Parte de, entre todo esto, que hay un montón de trabajadores especializados para la realización de estos controles. 140 permisos anuales emitía hasta hace muy poco el Instituto Nacional. Se realizaban más de 5.000 inspecciones y muchas veces a las mismas bodegas con diferencias de días. Esto es un poco una crítica que también planteaba algún sector, obviamente, del empresariado del vino. Estamos hablando de algunas de las bodegas más importantes, que algunas han salido a saludar esta medida, ¿no? Obviamente, porque tiene un nivel de desregulación propia, y estamos viendo el comunicado de Sturzenegger haciendo referencia a esta situación y con un chinchín, mira, Tuki, un brindis de fondo. Bueno, concretamente también va a haber controles optativos. Los certificados de origen, añada y varietal ya no van a ser obligatorios. Va a haber también un impacto sectorial, ya que va a alcanzar a bodegas, productores, exportadores e importadores. Y para que tengamos una dimensión de todo esto, estamos hablando de que la Argentina produce 900 millones de litros de vino. 900 millones de litros de vino y se exportan cerca de 800 millones de dólares. Somos el quinto productor mundial. Con lo cual, una desregulación en este área... Es también poner en riesgo las exportaciones. Algo que pasó hace poco, cuando estuvo la promesa de Estados Unidos de comprarnos carne, que también, no sé si recuerdan, que sucedió que había un sector de ese producto que había decidido Estados Unidos no comprarlo porque la falta de ciertas regulaciones hacían que no se puedan confiar en ese producto que ellos deseaban importar. O sea, no solamente implica que puede ser más riesgoso esta falta de regulaciones, sino que también directamente pueden afectar los niveles de exportación de, como decía Franco, uno de los, ¿qué dijiste? ¿El quinto país? Sí, quinto país del mundo en producción. Y recordemos que tenemos... Javier Milei no toma vino.
Esa foto es agua, estoy seguro. Eso es agua, sí. Eso lo sacaron de Google. Claramente era agua. ¿Qué tiene ese gorrito si él no es judío? Y a ver, el tema también, el punto acá que trae Delphi es central porque estamos hablando justamente de una producción económica muy importante de la Argentina, pero casi vital para algunas provincias. Y son provincias que son socias, aliadas al gobierno. Estamos hablando de Mendoza y San Juan principalmente, ¿sí? Podemos también anexar a Salta, que también tiene producción de vinos, pero con otro carácter, ¿sí? Vino de altura. Bueno, no nos vamos a meter en esas determinaciones, pero sí que tanto para Mendoza como para San Juan, bueno, tuvieron una vista alerta. No salieron públicamente a hacer declaraciones muy disruptivas, pero sí, cuestionar de alguna manera qué fue lo que pasó, ¿no? Cómo se da esta situación. Con lo cual, Federico Sturzenegger va a estar este viernes, invitado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, allá en Mendoza, a las 2 de la tarde exactamente, para explicar mejor esta desregulación del vino concretamente. Algo que obviamente vamos a seguir muy muy de cerca y tener gran parte de los datos de cómo lo explica Federico Sturzenegger a, en este caso, los bodegueros. Entonces recordemos, va a haber una desregulación concreta de algunos lugares, pero me parece que sobre todo lo fundamental es esto que decía Delphi, en carácter de exportación. ¿Sí? Hay empresas en nuestra Argentina que directamente compran la totalidad de la producción a la bodega. ¿Sí? Esto funciona casi como la producción total de tomate, por ejemplo, que hablábamos el otro día. Bueno, ese tipo que se lleva estos canastos, por ejemplo, directamente, los carga como los que vemos en pantalla acá del trabajador, en un camión. Ese camión se lo llevan al tratamiento a otra bodega, o mejor dicho, al proceso ya industrial del envasado, y esto después se exporta, ¿sí? A veces en barrica, a veces directamente embotellado. Pero bueno, esto obviamente fue alertado por algunos representantes incluso del Poder Legislativo. El mismísimo Miguel Ángel Pichetto, digo, para también traer voces de las que estamos hablando que fueron colaboracionistas de este gobierno y que garantizaron también gran parte del paquete legal. Pero algo de lo que decía Pichetto, que es con lo que me gusta enganchar esta parte, porque Pichetto, entre otras cosas, dice, con este proceso de desregulación estamos frente a un proceso de demolición de normas que hasta hoy garantizan el nivel de calidad que nos permiten competir en el mundo, ¿sí? La óptica que traía Delphi recién al análisis. Otra consecuencia, dice Miguel Ángel Pichetto, es la desprotección de los consumidores, ya que pueden volver a cometerse hechos que ponen en grave riesgo la salud, como en las décadas del 70, del 80 y el triste y famoso de 1993, dice Pichetto, cuando se vendió vino envenenado, dice Pichetto. Y ahí nos vamos a parar, nos vamos a meter y le vamos a pedir al querido Mati Marchi, por favor, que nos ponga en pantalla la captura de una noticia de Esto es Crónica TV. Si le puedes hacer zoom out, querido Mati Marchi, por favor. 10 muertos por vino envenenado. Esto sucedió en 1993. ¿Se acuerdan? ¿Quién gobernaba por ese momento? Fue el mismísimo Carlos Saúl Menem a clausurar esta bodega. Estamos hablando de vino que tenía de marca Soy Cuyano y Mancero. Obviamente. En el 93. 93, ¿sí? Estamos hablando. En total, las muertes fueron 29 personas. Exactamente las que han sido envenenadas. Y no está bueno morir tomando vino. Imagínense. Si va a ser que sea por otra cosa. La verdad que. No porque el vino le falta regulación. Imagínense que la situación de este vino envenenado y que produjo la muerte de casi 30 personas es que, habían estirado un poco la cantidad de litros. ¿Con qué lo habían estirado? Con alcohol metílico de quemar, en una proporción de 200 veces superior a la permitida. Esto fue en febrero del 93. Obviamente el bodeguero Mario Torraga fue condenado en un juicio el 12 de junio de 1996. Además de los muertos, que ya es terrible, obviamente hubo muchos envenenados que tuvieron secuelas gravísimas en su cuerpo. Por ejemplo,
quedaron ciegos. Estamos hablando de algo que el ministro Sturzenegger le encanta presentar como el escenario de la desregulación y de cortar contra todos los controles del Estado. Bueno, los controles del Estado sirven para esto. Y estamos hablando de una bodega que tenía muchos años en la Argentina. Estamos hablando de este proceso en el cual se envenenó el vino, producto de estas desregulaciones que existían. Y unos vinos muy conocidos, con lo cual también eran parte de esta creencia en la que, bueno, obviamente hay muchos actores también dentro de la producción muy preocupados, como la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas, ACOVI, el cual su presidente Fabián Ruggeri declaró que hay desregulaciones que son muy peligrosas, por ejemplo, la eliminación del certificado de ingreso de uva que permite controlar la cantidad de vino elaborado según los kilos de uva ingresados. Entre otras cosas, también lo que remarcaba Ruggeri es se pierde la trazabilidad de toda elaboración y los volúmenes que se generan. Se empieza a perder data de información, estamos hablando, ¿no? Ya concretamente más allá de la seguridad. Y lo que también advierte, por eso traía el caso de Mancero y Soy Cuyano del 93, es estamos a nada de tener en góndola un vino que no sea apto para el consumo. Lo advierte el presidente de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas, ACOVI por sus siglas, Fabián Ruggeri. Y otra de las, y por último, para cerrar, cuando crees que el estatismo es malo, o cuando crees que las regulaciones son malas, pensá en esto, pensá en el Soy Cuyano, pensá en el Mancero, pensá, entre otras cosas, en los casos de fentanilo que estuvimos siguiendo muy de cerca, incluso previo a toda la situación electoral, a la que fue el accidente en Lapa, a lo que fue la tragedia de Cromañón, a 11, hoy hablábamos incluso de lo que le fue Sarmiento. Si vos seguís creyendo que las regulaciones del Estado no tienen sentido, y yo te estoy enumerando todas estas tragedias que cargan muertos encima para nuestro pueblo, definitivamente sos un pelotudo. No, bueno. Definitivamente sos un pelotudo o sos un criminal y sos un tipo que enarbola la crueldad de tal manera ¿A quién beneficia tu apatía? Como el ministro Federico Sturzenegger de Desregulación, que esto claramente lo hace en su proyecto de crueldad. Bueno, 15 minutos para las 10 de la mañana. Vamos que ya venimos con mucho más. Si lo entienden por las buenas, me encanta. ¿Por las buenas o por las malas? Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. Vamos a ganar, siempre a ganar. Si no puedo por las buenas, será por las